Hola, bienvenida a tu clase de español. Hoy estamos a martes 16 de febrero del 2021. Vamos a seguir con esto de los cuentos, ¿ok? Ya vimos la clase pasada las partes de los cuentos, ¿verdad? Y vimos un ejemplo y tú contestaste en tu libro de español, con el libro de Léperas contra Mocosos, con el cuento de Léperas contra Mocosas, el cuadrito que venía con las partes del cuento. Ahora vamos a seguir viendo, ¿ok? Ay. Bueno, vamos a empezar a crear nuestra propia historia. Pero para crear nuestra propia historia necesitamos ir pensando cuatro cosas principales, ¿ok? Porque vamos a escribir nuestro cuento, vamos a empezar en cuatro cosas principales. Primero que nada, tenemos que ir pensando, porque como vamos a escribir tu cuento, no se vale copiar de internet, no se vale copiar de un cuento que ya existe y no se vale que mamá me lo escriba. Tú vas a usar tu imaginación, ¿ok? Vamos a ir pensando el lugar donde va a ocurrir el cuento, dónde va a pasar este cuento, los personajes que vamos a utilizar, puede ser uno, dos, dependiendo de los personajes que vamos a nosotros a utilizar. El problema del personaje principal, cuál va a ser el principal problema del personaje. Y cuatro, los objetos o los amigos que lo van a ayudar, ¿ok? Que son los personajes secundarios. Vamos a ir pensando estas cuatro cosas, ¿ok? Las vamos a ir pensando porque a partir de esas cuatro cosas nosotros vamos a escribir nuestro cuento, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que yo te voy a dar, ¿ok? Este ejemplo es mío, porque yo ya hice mi cuento, ¿ok? Y te lo voy a presentar más después. Pero, pero, no se vale hacer un cuento igual al mío, ¿ok? ¿Ok? Por ejemplo, el lugar donde ocurre en mi cuento va a ser en una ciudad llamada Monterrey, en la escuela primaria, en un salón de segundo grado. Ese es mi cuento y ese es mi lugar donde va a ocurrir. Los personajes va a ser la maestra Belisa, a mí ni siquiera escribí bien mi nombre, y los alumnos de segundo grado, ¿ok? Esos son mi lugar donde ocurre y mis personajes. El problema del personaje es que va a llegar un virus al país y no se puede ir a la escuela. Y los objetos o amigos que le ayudan pues son las computadoras porque vamos a estar trabajando en línea y las mamis y los papis de los alumnos de segundo grado. ¿Ok? Este es ejemplo mío, ¿ok? De lo que yo voy a escribir en mi cuento. ¿De qué va a tratar? Mi cuento va a tratar de una maestra que no puede ir a trabajar a darles clases a los alumnos de segundo grado a la escuela porque llegó un virus nuevo a su país y pueden enfermarse. Ese es el problema o lo que va a tratar mi cuento. ¿Ok? Entonces tú vas a ir pensando en dónde va a ocurrir tu cuento, qué personajes va a tener tu cuento, cuál es el problema del personaje que va a tener tu cuento y qué objetos o amigos van a ayudar a tu personaje en tu cuento. ¿Ok? Puede ser de lo que tú quieras, ¿ok? No tiene que ser de la escuela, no tiene que ser, no. Si tú quieres hablar de princesas, si quieres hablar de animales, si quieres hablar de príncipes, de reyes, de magos, de brujas, de extraterrestres, de hadas, de duendes, de lo que tú quieras hablar, ¿ok? Tú piensa cuál va a ser mi personaje, dónde tal vez el lugar puede ser un castillo, en el fondo del mar, en Marte, en mi casa, en una tierra muy lejana, en el bosque, en la selva, en el espacio, en algún planeta, en un mundo que no exista, tal vez tú vas a inventar todo un mundo. Entonces, tú vas a crearlo. Personajes puede ser una mujer, un hombre, un niño, una niña, tal vez un animal que habla, puede ser una persona mayor, lo que tú quieres, un extraterrestre, una hada, un duende, una bruja, una princesa, el que tú quieras de personaje principal. Problema del personaje, lo que tú quieras. Piensa qué problemas puede tener ese personaje. Tal vez hay un villano que quiere hacer cosas malas, tal vez al personaje le pasó algo. Y objetos que le ayudan pueden ser objetos animados, por ejemplo, en Bella y Bestia que sale el candelabro, el reloj, que hablan, o pueden ser personajes que le ayudan, el amigo, el vecino, lo que tú quieras, ¿ok? Tú piensas, crea tu propia historia, ¿ok? Entonces, lo que vas a hacer es contestar la página 121. En la página 121 viene primero de qué va a tratar tu historia y ahí tú vas a escribir un pequeño resumen, un pequeño escrito. Mi historia va a tratar sobre un duende que se le perdió, eh, los chocolates mágicos. Y luego abajo viene un cuadrito donde vas a anotar qué personajes son, cuál es el lugar, cuál es el problema principal y cuáles son los objetos que lo ayudan. Entonces tú vas a ir anotando ahí
cómo va a ir yendo tu historia, ¿ok? Entonces ve imaginándoles porque a partir de esto vamos a escribir el cuento principal, ¿ok? Entonces ya con de que tú tengas pensado de qué va a tratar mi cuento, va a ser mucho más fácil que yo escriba mi cuento, ¿ok? Entonces piénsalo. No tiene que hablar como el mío, no tiene que hablar como el mío, ni como algo que ya existe, ¿ok? Tiene que algo que tú inventes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que otros niños lo lean y los otros niños no van a querer leer el mismo cuento. Imagínate el mismo cuento igual al mío o un cuento que ya leyeron, pues no, tiene que ser nuevo, tienes que usar tu imaginación y yo sé que tienes mucha imaginación, ¿ok? Ok. Espero te haya gustado esta clase. Espero que te pongas a pensar realmente de qué va a tratar. Mira, pueden ser personajes de Harry Potter, pueden ser de, mira, aquí tengo una bestia, acá tengo un moño. O sea, puedes hacer lo que tú quieras, objetos, personajes que tú quieras. Entonces, tú piensa cómo va a tratar tu personaje, quiénes son, dónde va a ser, donde tú quieras. Si tú quieres inventar el mundo y ponerle nombre al mundo que tú estás inventando, hazlo. ¿Ok? Usa toda tu imaginación, ¿correcto? Pues nos vemos en la siguiente clase. Bye bye.